Muy buenas, soy Super Iñaki y en este vídeo voy a resolver los ejercicios de 2005 a 2023 del examen oposición SMIR relacionado con tipos de estudios epidemiológicos. Habrá un total de 35 o 40 ejercicios aproximadamente. Empezamos. Este ejercicio es del año 2023. O sea, convocatoria 2022-23 se hace en enero del año 2023 y es la pregunta 43 del modelo 0, o modelo de referencia. Viendo el enunciado vemos claramente que cogemos a un grupo de personas mayores y al preguntarles por su dieta habitual vamos a identificar quiénes están expuestos al consumo de ultraprocesados y quiénes no están expuestos. Se hace un seguimiento durante 3 años para identificar los síntomas o síndromes de fragilidad por primera vez, es decir, que inicialmente estuvieran sanos. Tiene toda la pinta de que estemos ante un estudio que solemos llamar un estudio de cohortes, que es la respuesta número 1. Bien, siguiente ejercicio es desde el año 2022, que es estudiar la relación, la R de Pearson, entre contaminación ambiental en diferentes zonas y el número de visitas a urgencias por asma. Los datos son secundarios, cogemos regiones, es un estudio que se llama de ecológico. Concretamente, se suele calcular el coeficiente de correlación. Es de que llaman estudio de correlación ecológica o estudio ecológico, en otros años le llaman. Del mismo año 2022, otra pregunta, que es la número 48. Estamos analizando el uso de ácido acetilsalicílico como posible factor de riesgo de la hipertensión y para ello cogemos a gente que toma, no somos nosotros los que les administramos, sino gente que toma o no toma ácido acetilsalicílico, hace un seguimiento durante 5 años para detectar nuevos casos incidentes de hipertensión. Nuevamente estamos ante un estudio claramente de cohortes, como el del año 2023. Incluso la explicación que nos dan en principio es una explicación coherente. Siguiente ejercicio. Se trata de un examen más antiguo, de 2011, sin embargo la lógica es más o menos la misma. Queremos estudiar los efectos que tiene la exposición a los teléfonos móviles durante 10 años y seguimos una población que inicialmente estaba sana. Bien, pues el estudio supuestamente sería un estudio nuevamente de cohortes o de seguimiento. Del mismo año tenemos el siguiente ejercicio, 124 es un código mío, no tiene mayor repercusión. Se trata de un tipo de estudio que no cae con tanta frecuencia, si bien más de una vez desde luego ha caído. Lo característico de ese estudio es que cogemos inicialmente un estudio de cohortes, al de un tiempo encontramos un grupo de personas que han padecido la enfermedad, pero vamos a utilizar ese grupo tan general de personas, que serán 25.000, para hacer una selección aleatoria de una muestra de controles con los que comparar estos 250 casos que nos hemos encontrado en la enfermedad. Es lo que se denomina un estudio de casos y controles, pero anidado, anidado en un estudio supuestamente de cohortes. Estudio de casos y controles anidado. Vamos a por el siguiente, también del mismo año. Viendo el enunciado es muy parecido al del año 2023, con otra temática, pero está claro que estamos comparando datos secundarios, como puede ser niveles de contaminación e incidencia de alergia en diferentes regiones, en caso son ciudades. El coeficiente que se calcula se llama correlación y es un tipo de estudio ecológico. Estudio de correlación ecológica era el nombre que le habían dado el año 2023. Del mismo año también tenemos el ejercicio 182. Queremos estudiar la asociación de determinadas exposiciones, viene en plural, con una enfermedad cuyo periodo de latencia más es muy largo. Todo esto nos lo dicen para que nos olvidemos los estudios que fuesen longitudinales en términos de seguimiento o de cohortes. Bien, el estudio más adecuado para estudiar muchos factores de exposición y cuando el periodo de latencia es muy largo, evidentemente es el estudio de casos controles. Hagamos el siguiente ejercicio a ver qué pasa.
Seleccionamos a 30 niños que han presentado un síndrome y otros niños que no lo han presentado, viendo la pinta de que es un estudio de casos y controles. Nos aseguramos, se les pregunta sobre el consumo en el pasado de ácido acetil salicílico, por lo tanto es un estudio de casos y controles de cajón. En el siguiente ejercicio, indique en cuál de los siguientes tipos de estudio la asignación de los pacientes está controlada por el investigador. Sabemos que el investigador mete mano, decide quién va a tomar el tratamiento y quién no. En los ensayos clínicos, en este caso, pues de grupos paralelos, en tanto que unos van a tomar y otros no van a tomar. En el siguiente ejercicio, el diseño que mejor evalúa los efectos de los fármacos en el ser humano, se supone que es un ensayo clínico, me queda la 3, 4 y 5. El histórico y retrospectivo son menos prácticos en cuanto que presentan mayores sesgos, son menos eficaces por tanto que los prospectivos. Luego cogeríamos ensayo clínico aleatorizado prospectivo. Bueno, se me ha ido la línea por donde le ha dado la gana. Ensayo clínico aleatorizado prospectivo. Ahora queda mejor. En la pregunta siguiente, que es del año 2009, igual que la anterior, para tratar de establecer una relación causal entre asma y riesgo de enfermedad coronaria invasiva, se seleccionaron pacientes con esta enfermedad y se compararon con el grupo de pacientes que no tenían esa enfermedad. Por tanto, es un estudio de casos y controles y se les preguntan por antecedentes de asma. Siguiente ejercicio. Se va a realizar un estudio para comprobar si la administración de un determinado antipsicótico, somos nosotros los que lo administramos, podría estar relacionado con el aumento de la incidencia de conductas suicidas en esquizofrénicos en los que se inicia el tratamiento con un protagudo. Los pacientes más graves pueden ser más proclives a serles indicado este antipsicótico y también tienen mayor riesgo suicida. Esto evidentemente nos genera un factor de confusión, por indicación supuestamente. ¿Cuál de los siguientes tipos de estudios minimiza este sesgo, ¿no?, de confusión? Bueno, pues el problema que tenemos es que la gente que toma el tratamiento va a tener mayor riesgo de presentar esa conducta. Lo lógico sea que lo aleatoricemos, que hagamos un ensayo clínico, pero que hagamos una asignación al azar del tratamiento en ambos grupos. En el siguiente ejercicio, que es del año 2006, un ejercicio bastante antiguo, tenemos interés en estudiar la relación que puede existir entre la utilización de determinado medicamento antiasmático y las muertes por asma. Para ello disponemos de datos de los últimos 10 años de mortalidad. Este elemento es muy importante, por asma en determinada área de salud y del consumo de medicamentos en el mismo ámbito. Tendría pinta de un estudio ecológico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de marcar estudio ecológico, vamos a marcar estudio de tendencias temporales porque es un estudio ecológico en el que se hace un seguimiento en el tiempo, como que se repite cada año. Y ves la tendencia que ha habido de esas correlaciones año tras año. En el siguiente ejercicio, se cree que un neuroléptico produce hiperprolactinemia. Para averiguarlo, se diseña un estudio en el que se recogen pacientes diagnosticados y se aparean con pacientes de su misma edad y sexo, pero diagnosticados de otra enfermedad diferente. Luego tenemos gente que es caso y que es control, solo que en este caso está apareado. Es un estudio de caso y control apareado. Y les hemos preguntado si han consumido o no el fármaco. Es un estudio de casos y control. En este caso, apareado no aparece, luego me limito a coger estudio de casos y controles. Desde luego anidado no es. Luego la frase que mejor se ajusta es el de casos y controles. El 134 código mío, año 2006. Del mismo año que el ejercicio anterior. Un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad, dato interesante, que son clasificados según la exposición a posibles factores de riesgo, son seguidos para observar una incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo, es un regalo, obviamente. Sería un estudio de cohortes, es la definición de cualquier manual de epidemiología de lo que es un estudio de cohortes. Pasamos a la siguiente, que es del año 2015.
En un centro de salud se está realizando un estudio para determinar el efecto de la exposición al humo del tabaco en hijos de padres fumadores, como de fumadores pasivos. Para ello selecciona un grupo de niños sanos entre 3 y 7 años cuyos padres son fumadores, niños sanos, y al mismo tiempo selecciona al mismo centro un número igual de niños cuyos padres no son fumadores, que no son, por tanto, fumadores pasivos. Un año después investigarán ambos grupos la aparición, si son enfermedades nuevas, de enfermedades respiratorias. Está claro que cogemos a gente expuesta o no expuesta, en este caso ser fumador pasivo o no por parte de los niños, y estudiamos la enfermedad a posteriori. Por lo tanto, estamos ante lo que se llama un estudio de cohortes. Por supuesto, en este caso es el típico estudio de cohortes prospectivo, porque la enfermedad se va a dar después de haber hecho la selección de la gente expuesta o no expuesta. Pasamos al siguiente, también del mismo año. Este había que descartarlo, igual que este también. Vale, ahora sí. 138, este sí, año 2015. Un grupo de investigadores realizó un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de 3 alternativas al tratamiento de la otorrea en niños con tubo de forma aleatorizada. 76 en un tratamiento, 77 en otro tratamiento, 77 en otro tratamiento, ¿no? Y se hace la observación de los mismos. La variable principal fue la presencia de esa otorrea, pues evidentemente es un ensayo clínico. No hay mayor discusión. Vamos a por el siguiente, del año 2012. ¿Cuál de los siguientes diseños es un diseño experimental? Es decir, en el que el investigador mete mano, decide quién va a estar expuesto o no, etc. Aunque sea de manera aleatoria. Pues sería evidentemente un ensayo clínico controlado, se llama. La siguiente pregunta es del año 2013. Durante los meses de octubre a diciembre del año 12, se supone que el año anterior, se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de POC a partir de los registros del programa correspondiente al centro de salud mediante un muestreo aleatorio sistemático. Hemos hecho una encuesta. Los pacientes fueron evaluados mediante una espirometría y respondieron a un cuestionario. Bien, evidentemente se trata simplemente de un estudio en base a encuesta, y los estudios en base a encuestas son los estudios de prevalencia, también llamados estudios transversales. Vamos a por la siguiente, que es del año 2013. Un grupo de 1000 pacientes diagnosticados de SAD fueron seguidos durante 14 años, junto con un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico, gente expuesta o no expuesta. Entre los primeros se observó un 20% con signos de neuropatía periférica frente a un 2% en los vecinos. No te piden que hagas cálculos, simplemente que identifiques el tipo de diseño. Evidentemente es un diseño llamado de cohortes o de seguimiento, de prospectivo. Otra pregunta más, del año 2013 también. Se plantea comparar la eficacia de 2 medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años. ¿Cuál de los siguientes diseños se elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos, a mayor validez interna, y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio son comparables? Bueno, pues sería el ensayo clínico es el que tiene menor número de sesgos y además aleatorizado para hacer comparables ambas poblaciones de estudio. Del mismo año tenemos la siguiente pregunta. En 2006, Goossens et al. Publicaron un estudio en el que observaron alguna correlación entre el uso poblacional de antibióticos, tasa de resistencia de microbianos. Lo hacen en 26 países diferentes. Obviamente es un estudio ecológico o de correlación ecológica que le habían llamado en 2023. Del mismo año 2013 tenemos otra pregunta más, que es ¿qué es un estudio de casos y controles anidado? Bueno, pues este es muy sencillito, simplemente saberse la definición. Es un tipo de estudio de casos y controles, hasta ahí vamos bien, en el que la serie de controles está muestreada aleatoriamente de la cohorte que da origen a los casos. Como un ejercicio que hemos hecho anteriormente, creo que era del año 2011 o 12. El siguiente ejercicio también es del año 2013.
Nos preguntan por estudios de cohortes. La primera opción es falsa porque los sujetos son seleccionados en virtud de estar expuestos o no. La segunda opción es incorrecta porque no consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes, y más bien al revés, la proporción de enfermos en el grupo de expuestos difiere de la proporción de enfermos en el grupo de no expuestos. No calcula prevalencias, sería un ensayo transversal. El azar decía la distribución de la exposición. No, porque eso sería un estudio aleatorizado, que es un ensayo clínico. Lo que sí es cierto es que, aunque no es habitual, puede ser retrospectivos. De hecho, existen estudios de cohortes históricas que se denominan que suelen ser retrospectivos. Así que marcamos esta opción de respuesta. Del año 2014. Si desea estimar los efectos de una intervención, pues si tú vas a intervenir, vas a administrar el tratamiento a un grupo u otro, se supone que sería un ensayo clínico aleatorizado, es la forma óptima de hacerlo. En el siguiente ejercicio, que es del año 2014, se lleva a cabo un estudio para evaluar la relación entre el cáncer de pulmón y la exposición al sílice. Cogemos a 400 personas con diagnóstico de pulmón del provincial de tumores y se eligen 400 personas sanas de forma aleatoria de la población residente de la provincia. Tiene toda la pinta de ser un estudio de casos controles. Nos da un intervalo de confianza de 1,27 a 2,21, luego es significativo, con unos ratios bien calculados de 1,67. Bien, la primera opción de respuesta no es correcta, porque es evidente que sí que hay relaciones, factor de riesgo además de manera significativa. Sí se puede estudiar la relación con un estudio de casos controles. No es experimental, es observacional. Dice que no hay significación estadística cuando en verdad sí que la hay, así que tiene pinta que por descarte tiene que ser la quinta. Vamos a comprobarlo. Se trata de un estudio de casos controles, va bien, con una asociación positiva, se refiere a que el resultado ha dado más grande que 1, entre la exposición al sílice y el cáncer de pulmón. Pues es justo lo que nos hemos encontrado. Vamos a por el siguiente ejercicio, que es del año también 2015. Se ha llevado a cabo un estudio, con el fin de determinar el riesgo de hemorragia digestiva alta asociado con el uso de antiinflamatorios, ¿no? Para ello se incluyeron a no sé cuántos pacientes con y no sé cuántos pacientes emparejados por edad y mes de ingreso o consulta, pero sin esa enfermedad. Luego es un estudio de casos control otra vez, en este caso apareado. Se calculó el riesgo el riesgo comparativo, es el odds ratio, de sufrir la enfermedad asociado a la exposición previa a los AINES. ¿De qué tipo de estudio se trata? Bien, pues, como hemos comentado, evidentemente es un estudio de casos controles, sin más. No tiene mayor misterio. En el siguiente ejercicio, desde el año 2016, en un estudio epidemiológico se trató de correlacionar el consumo de carne procesada per cápita, luego son datos secundarios, con la incidencia de cáncer de colon, datos también secundarios en diferentes países. Bueno, pues es lo que hemos comentado ya, creo que es la cuarta vez, que es un estudio ecológico o estudio de correlación ecológica, le habían llamado en el examen de 2023. Continuamos con el año 2016, aquí he encontrado otro ejercicio más. Seleccionamos una muestra aleatoria entre los pacientes que acuden a vacunarse de la gripe durante la campaña anual. Se registran los pacientes seleccionados si están utilizando fármacos y si están diagnosticados de diabetes, entre otras cosas. Se obtiene que la diabetes es más frecuente entre los pacientes que toman que entre los que no lo toman. ¿A cuál de los siguientes corresponde el diseño de estudio? Bien, pues si lo leemos otra vez con calma, nos damos cuenta que se selecciona una muestra aleatoria y los datos son obtenidos en ese momento concreto. Luego es un estudio transversal, también llamado de prevalencia. Los estudios de prevalencia, recordemos que se puede calcular razones de prevalencia, por ejemplo, para comparar gente expuesta con gente no expuesta, solo que lo que tú comparas son las prevalencias de esas personas, no las incidencias. El siguiente ejercicio es del año 2021. Se trata de un ejercicio relativamente fácil. Para conocerse el consumo habitual de una dieta mediterránea se asocia al menor riesgo de infarto miocardio no fatal. Seleccionamos un grupo de sujetos y se averigua el grado de adherencia a la dieta. Se les sigue durante 5 años para identificar casos nuevos de miocardio. Es decir, habrá sujetos que siguen la dieta de manera estricta, gente que no la sigue de manera estricta. Es la exposición, hacemos un seguimiento durante 5 años de estos sujetos
Luego tiene toda la pinta de ser un estudio de cohortes. Vamos a comprobar, sí, estudio de cohortes porque sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar el riesgo de una enfermedad, nos dice el texto. Las resto de opciones son simplemente ridículas. Del año 19 tenemos otro ejercicio. ¿Cuál es la principal característica de los estudios de casos y controles anidado? Bueno, pues que los controles están seleccionados de una cohorte. Sería la opción número 1. Hemos tenido por atrás un par de ejercicios de casos controles anidados, si no recuerdo mal. Otro ejercicio del año 2019. Un estudio recluta a un grupo de graduados de la universidad. En el momento de la incorporación proporciona una muestra de sangre que se almacena y completa un cuestionario sobre estilos de vida. Los participantes son seguidos en el tiempo para evaluar quién desarrolla la enfermedad de Parkinson, que se sobreentiende que no la tiene al principio. En un estudio inicial, los investigadores comparan las personas clasificadas como activas frente a las sedentarias. Luego tenemos gente expuesta, no expuesta, al sedentarismo se entiende en este caso, o a la actividad física, y analizamos a posteriori la aparición de síntomas de Parkinson. Es, por tanto, un estudio de cohortes, pero no histórico o retrospectivo, sino más bien es prospectivo. Del año 2018, la siguiente pregunta. Se trata de un estudio clásico que aparece en todos los manuales de epidemiología. En el año 2000, unos investigadores suecos realizaron un estudio para conocer si el consumo de cannabis aumentaba el riesgo de esquizofrenia. Cogemos a un montón de gente que está haciendo la mili en el año 69-70. Luego entiendo que si estás haciendo la mili es que no eres esquizo, no te hubieran dejado entrar, con lo cual esta gente está sana al principio del estudio. Y les preguntamos por el uso de cannabis, de tal manera que vamos a diferenciar entre quienes usan 2 o más veces frente a quienes consumen pues menos de 2 veces, o sea, una o ninguna. Y nos preguntan qué tipo de estudio es este, ¿no? Pues como hemos cogido a gente que está expuesta o no expuesta durante esos 26 años que dura el estudio al consumo de cannabis y la aparición de la enfermedad se va a dar a posteriori, es obvio que se trata de un estudio de cohortes prospectivo. Perdón, prospectivo no, un estudio de cohortes, perdón. Se supone que sea retrospectivo además. De nuevo, año 2018, en un estudio epidemiológico de cohortes que entendemos por pacientes expuestos. O sea, gente enferma que ha estado expuesta al factor de riesgo, ¿no? Pues básicamente, pues pacientes que tienen el factor de riesgo de la enfermedad o problema de salud que queremos estudiar. Una pregunta en tanto de regalo. Esta pregunta sobraba, que me equivoqué. Posiblemente fue impugnada y por eso la he quitado. 2017 es la siguiente pregunta. Queremos conocer la asociación que hay entre el síndrome metabólico y el déficit de vitamina D. Para ello lo que hemos hecho es coger a un grupito de personas de más de 18 años que se les cita en el ambulatorio y en la visita se les hace un examen clínico para determinar si cumplen los criterios del síndrome metabólico y se les extrae sangre para medir la vitamina D. Bien, ¿cuál es el diseño de ese estudio? Bueno, aquí no hay ni secuencia temporal ni gaitas que lo fundaran, por tanto es un estudio transversal o también llamado estudio de prevalencia. La siguiente pregunta también es del mismo año 2017. Queremos estudiar la asociación entre AINES e infarto de miocardio, como ha pasado en algunos años anteriores. Comparamos la exposición a AINES entre pacientes que han diagnosticado infarto durante los próximos 2 años en una cohorte de pacientes de la Comunidad de Madrid frente a exposición a AINE en el grupo control, que es más numeroso, pero lo importante es que no han padecido el infarto, y que se muestrará, este grupo de control va a ser seleccionado de la cohorte general. Luego es un estudio de casos y controles, pero anidado. Casos y controles anidado, en la cohorte, evidentemente. O sea, que han salido a partir de un grupo de la cohorte. Otro ejercicio de 2017, creo que ya es el último que he encontrado. Ya no sé qué número hace, era el número 35 o 40 posiblemente de la lista.
Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de estudios sería el de elección para estudiar la asociación entre aparición de una enfermedad adversa grave muy poco frecuente y además es tardía, y el consumo de un determinado medicamento? Bien, esta pregunta nos la han hecho ya otros años con otras variantes. Es un estudio de casos controles debido a la poco frecuencia de la enfermedad, de enfermedades raras, aparte que es más, además que es tardía. Ahí sería. Bueno, y con esto creo que hemos terminado los ejercicios relacionados con tipos de estudios epidemiológicos que han caído en exámenes MIR de 2005 a 2025, 2023. Son los que yo he encontrado por lo menos estos 18-19 años.